Buenas tardes, buenas noches ya. Primero que nada, pues agradecer a quienes se han conectado a esta conferencia que vamos a pasar a escuchar en la tarde de hoy, a cargo del colega Henry Godard. En realidad, el texto de resumen que Henry nos envió se intitula La problemática de los riesgos naturales, entre comillas, en Quito. Dos puntos, análisis geohistórico de los riesgos morfoclimáticos entre 1900 y 1988 y de los aluviones de la Gasca entre 1975 y 2002. Mi nombre es Santiago Cabrera, soy profesor del área de Historia de la Universidad Andina y estoy aquí con el colega Henry Godard, quien es el que está a cargo de esta conferencia. También nos acompaña Yanina Zamora, investigadora del IPGH, también pues vinculada a la Universidad Andina. Yo quisiera solamente leer unas líneas acerca de la trayectoria de nuestro colega Henry Godard. Él es doctor en Geografía Urbana, fue director del Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, durante el periodo 2004-2007 y sucesivamente investigador del mismo instituto en Quito en los años 1980, del Instituto de Investigación para el Desarrollo Orston-IRD en Quito y luego profesor en varias universidades francesas. Es profesor invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, e investigador asociado al IFEA. Forma parte del plantel de profesores adscritos al área de Historia de la Universidad Andina. Y sus investigaciones tratan, entre otros temas, la organización espacial de las ciudades andinas, la geohistoria y la problemática de los barrios populares. Con nosotros, como Universidad Andina, Henry Godard ha colaborado también en términos editoriales, y yo quisiera aquí pues solamente mencionar 3 títulos que el profesor Godard ha publicado con nosotros. El libro de reciente aparición, pues antes de la pandemia, El patrimonio en disputa, la plaza versus el metro, en el que Enrique tiene un trabajo sobre la problemática del metro en San Francisco. El volumen 7 de la historia de América Andina, donde nuestro colega pues escribe un texto sobre las ciudades en los países andinos, y con investigadores del Ecuador, entre los cuales también hay colegas de esta universidad, el libro La cuestión urbana en la región andina, mirada sobre la investigación y la formación. Le agradecemos, Enrique, porque esta charla es una charla que casi que se nos sale de la manga. Enrique va a salir del país en los próximos días y le pedimos que de manera pues casi urgente preparara esta conversación sobre los temas vinculados al riesgo morfoclimático y los aluviones de la Gasca, y él pues con mucho gusto aceptó. Estamos también muy contentos de la recepción que ha tenido esta charla en vista del poco tiempo que hemos tenido para poder convocarla, así que pues nos felicitamos y les felicitamos por estar acá. Antes de darle la palabra a Henry, yo quisiera invitar a Yanina Zamora para que nos dirija unas palabras y después pues le daremos todo el espacio a nuestro colega para que haga su exposición. Yanina. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto estar en esta conferencia con Henry. Henry es miembro de la Comisión de Geografía. Este evento se lo organiza con el IFEA, con el Instituto Francés de Estudios Andinos, con la Universidad Andina, y también como parte de la organización está el IPGH Ecuador y la Comisión de Geografía. Les doy las gracias a los participantes que están en este evento. Vamos a hablar y vamos a ver con Henry sobre estas herramientas de espacio-tiempo en el marco también que lo podamos ver, porque sé que están estudiantes de la maestría de epidemiología, para analizar sobre la gestión del territorio que tiene énfasis en esos procesos de diagnósticos, planificación, implementación y evaluación, que muchas veces no se cierra el círculo de la gestión y en el diagnóstico no se procede a plantearse esos análisis desde estas perspectivas geohistóricas, donde se toma en cuenta esa articulación espacio, tiempo y sociedad. Para mí es grato presentar a Henry y también oír esta charla en el marco que nos va a realimentar a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Solamente antes de que Henry tome la palabra, agradecer a los compañeros del área de informática de la universidad que nos han apoyado muchísimo para poder tener esta reunión, esta
esta aula virtual que tenemos aquí en la universidad. Y pues decirles que después de la charla de Henry tendremos espacio para solventar preguntas de parte del auditorio, las que podamos resolver en el tiempo que tenemos. Entonces, pues sin más preámbulo, Henry, adelante. Ya, entonces tenemos que ver. ¿Se ve la obra entera o solo el pedacito? No se ve todo. Ah, bueno. ¿Quieres compartir? Ya, no, ya por el momento no. Bien, buenas noches y agradezco la Andina también para hacer esta charla. Agradezco a Yanina, a Santiago y también al equipo informático porque es la primera vez que veo este tipo de equipo. Y entonces, la primera cosa es analizar un poco el título. Analizar el título, que es largo, que parece bárbaro, pero vamos a ver que ya todo el mundo puede entender. Problemática de los riesgos. Es decir, puse entre comillas naturales. Y insisto sobre naturales porque yo voy a decir que la primera cosa es que la causa es natural, no hay problema, pero los efectos son muy a menudo, para no decir siempre, vinculados a la acción del hombre, la acción antrópica. Entonces es porque decir riesgos naturales parece que viene, entre comillas, del cielo, que se trata de precipitaciones, que se trata de una erupción volcánica, que se trata de un sismo, pero a la final los efectos dependen, la gravedad depende de la acción o las acciones antrópicas. En Quito, análisis geohistórico. Bueno, geohistórico es para tomar en cuenta el tiempo, tomar en cuenta el espacio y vamos a ver este trabajo que yo no hice, pero bueno, ya conozco un poco la problemática, no a fondo, pero voy a utilizar un documento que voy a presentarlo y vamos a ver que desgraciadamente nada cambió desde los años 1900. Y los accidentes morfoclimáticos, eso parece también muy complicado, es decir, no voy a decir una mezcla, pero la utilización al mismo tiempo de la geomorfología, es decir, el análisis de las formas del relieve terrestre, es decir, depende de la escala, pero para Quito, los paisajes, pero toma en cuenta sobre todo la erosión en la formación de los paisajes. Y es lo que nos interesa. Entonces, geomorfología, esta problemática, que es un poco una asociación entre hidrología, entre geología, entre las formas del paisajes, la erosión, la hidrología. Y climáticos, es decir, que nosotros vamos a interesarnos sobre todo a lo climático y en el caso de los aluviones, de todos los riesgos, y vamos a ver eso después, que se dicen menores, el clima y las precipitaciones juegan un papel considerable. Entonces, el trabajo geohistórico se hizo entre 1900 y 1988. Es decir, es un trabajo, yo voy a decir, un poco antiguo, pero vamos a ver que todavía, desgraciadamente, esta reflexión está de actualidad. Entonces, un estudio geohistórico que tome en cuenta tiempo, espacio y sociedad, es decir, cuáles son los efectos sobre todo de las modificaciones del espacio
a partir de estos fenómenos morfoclimáticos sobre las poblaciones. Y vamos a ver que todo eso puede llevarnos muy lejos. Y insistí sobre las aluviones de la Gasca. El primero, 1975, es decir, hace muchas décadas. Otro que ya desapareció, entre comillas, porque hay que ver lo del olvido de la memoria, olvido de los periodistas, ya la aluvión de la Gasca que tuvo lugar en enero, es decir, un desastre a la escala de Quito. 1975, 1997 y 2022 en el mismo, yo diría, en la misma ubicación. Entonces, vamos a ver que lo de 2022 era, entre comillas, previsto. Es decir, que ya no había, iba a repetirse. Cuando no se sabe, pero es algo muy factible. Y entonces, vamos a hablar, y es porque puse riesgos naturales, vamos a hablar de otros riesgos, pero enfocándonos sobre estos riesgos morfoclimáticos en la ciudad de Quito. Habrá que, y eso es muy importante, relativizar los eventos. Relativizar, es decir, el Ecuador ha estado, está y estará siempre sometido a dos tipos de riesgos. Uno, los riesgos mayores, es decir, que los riesgos mayores son muy pocos frecuentes, pero hay destrucciones terribles. Los dos riesgos mayores, bueno, en Quito, no estoy hablando de una zona costera, sismos y erupciones volcánicas. Entonces, la frecuencia es excepcional. Y hay que ver que estos riesgos mayores en Quito nunca hicieron muchos daños a la ciudad, muchos daños a los habitantes. Es algo excepcional. Pero a 150 kilómetros de Quito hubo ciudades completamente destruidas con muchos fallecidos y heridos. Y yo voy a decir así, entre comillas, poco tiempo. Ibarra, 1868, Ambato, 1949, pero bueno, en Quito no hubo el último temblor en Quito fue en el 87, 86. No hubo daños, pero no hubo fallecidos, hubo problemas económicos, pero no hubo daños importantes. Entonces, al contrario, lo que se llama, y es el segundo tipo de riesgos, los riesgos morfoclimáticos que son menores, estos son muy frecuentes cada año y afectan cada año la planicie quiteña desde la fundación de la capital. Bueno, cuando digo que hay que relativizar, es decir, hay que relativizar porque en este periodo de estudio de Pierre Peltre, un investigador de la IRD más conocido como en este periodo de los años 80 como Lawson, que también fue miembro del Colegio de Geógrafos, del IPGH, es decir, que hizo este estudio sobre todos los riesgos morfoclimáticos de Quito en el periodo 1988. Y entonces es este libro, bueno,
fascículo de la Corporación Editorial Nacional y del Colegio de Geógrafos que utilicé para muchos elementos en esta reunión. Entonces, cuando digo que hay que relativizar, vamos a ver, entre el periodo de 88 años en Quito, en la capital del Ecuador, hubo menos de 200 muertos. Es decir, es algo, yo diría, un promedio de 3 por año. El más importante de todos los tiempos fue el que sucedió en enero de 2022, el de la Gasca. Hubo de golpe casi 30 muertos, porque hay algunos desaparecidos, no se sabe no se sabe mucho, pero algo, digamos, 30 muertos. Voy a tomar otro ejemplo. ¿Y por qué hay que relativizar? Armero, una erupción volcánica al lado del Ecuador, en Colombia. 1985, erupción volcánica, 25.000 fallecidos. Y otro ejemplo peor, pero eso marcó las mentes de todo el mundo, Haití 2010, un sismo terrible, 230.000 muertos y 300.000 heridos. Entonces, cuando digo relativizar, no voy a decir que lo que pasa en Quito no es nada, pero hay que tener un poco una gradación en función de los eventos. Y los eventos, los peores, son los riesgos mayores. Y hasta ahora, no sé hasta cuándo, Quito no tuvo daños, pero un sismo como el de Haití en Quito va a entrenar los mismos efectos. Entonces, cualquier sea el país, hay que ver en Japón, por ejemplo, cada vez hay. Entonces, el estudio geohistórico de 1900 a 1988 fue un estudio, y eso me parece muy importante, exhaustivo. Es decir, a partir de la reseña de todos los números del periódico que existe en el Ecuador desde los años 1900, es decir, el comercio. Y el autor inventarió 317 eventos morfoclimáticos. Y esto, no voy a explicar la metodología ni nada, no estoy aquí para eso. En total, porque hay eventos que se pueden ubicar en diferentes localizaciones, 517 accidentes. Después, el autor hizo una clasificación y una tipología, procesamiento de los datos, cuadros y mapas, vamos a ver algunos ejemplos, y un análisis muy fino. Yo creo que lo interesante es un análisis exhaustivo de los accidentes en Quito desde 1988. Lo muy interesante es transformar el texto del periódico en un mapeo de los eventos y después un análisis en función justamente de diferentes periodos entre 1900 y 1988. Y, por supuesto, un análisis, las causas, cuadros estadísticas y lo que habría que hacer. Entonces, lamentablemente, este estudio, que es muy interesante, nunca fue actualizado. Nunca se actualizó este estudio y sería algo interesante justamente seguir desde 88 hasta ahora y, bueno, completar la base de datos.
Entonces ya voy a desaparecer, entre comillas, y voy a presentarle ahora, bueno, el PowerPoint que hice a partir de estos datos y después de un análisis sobre 2 meses de lo que fue publicado en el comercio. Entonces, ya eso podemos pasar, lo vimos, eso es el título. La introducción, bueno, riesgos mayores, menores, lo vimos. Estudio geohistórico también. Las preguntas, existe una correlación entre desigualdades socioeconómicas y riesgos. Y puse entre paréntesis morfoclimáticos, porque es lo que nos interesa esta noche, pero se podría escribir riesgos sísmicos, riesgos volcánicos, riesgos de tsunami, etc. Bueno, segunda pregunta, ¿hay un vínculo estrecho entre la extensión espacial de la ciudad y los riesgos? En el caso de esta noche, morfoclimáticos, pero podría ser otra cosa. Y también otra pregunta, y es una pregunta, yo diría, mucho más social. Las pérdidas humanas y materiales y prevención y plan de gestión de riesgos. ¿Cuál es el más rentable? ¿Cuál es el más económico? Es decir, y creo que es una pregunta y podremos hablar de eso al final de la charla, para y hasta para Mero, para Puerto Príncipe en Haití o para Quito. ¿Qué cuesta menos? Es tener un desastre cada 30 años con 25 muertos o 30 muertos y daños materiales, o hacer un plan de gestión de riesgos y una prevención. Yo creo que estas 3 preguntas no son solamente aplicables a los riesgos morfoclimáticos, pero también a otros tipos de riesgos. Entonces, eso creo que hay que tenerlo en la mente. Entonces, presenté el plan. Los 4 tipos de accidentes morfoclimáticos, análisis geohistóricos de los accidentes y el caso de la Gasca, y riesgos y planificación, el papel de los actores públicos y privados. Y creo que ya en esta tercera parte, que es mucho más social, la pregunta es, ¿quién es el culpable? Culpable entre comillas. Es decir, los poderes públicos o los moradores. Y entonces eso también es malo. Hay que reflexionar. Y para la conclusión puse una palabra que, bueno, una cita que me dijo un investigador del Centro Ciudad en la mitad de los años 80, me dijo, la muerte ama a los pobres. Y vamos a ver que sea riesgos morfoclimáticos, sísmicos, de erupción volcánica, de tsunami, bueno, siempre llegamos a eso. Entonces, la siguiente. Ya. Muy sencillamente, es para todos los accidentes, se ve que la causa, es decir, es natural, entre comillas. Ven bien que los accidentes, y tienen ya los 4 accidentes abajo, hundimientos, y vamos a ver lo que es, derrumbes, aluviones o flujos de lodo y inundaciones. Bueno, se ve muy bien, cada año es un promedio entre 1900 y 1988. Y se ve muy bien la correlación, pero muy estrecha, entre las precipitaciones y los accidentes. Es decir, septiembre poco,
octubre, noviembre, ya un crecimiento que corresponde a un periodo de 2 meses de precipitaciones intensas en la sierra y después enero, mayo, con un crecimiento hasta abril. Entonces, enero, febrero, marzo, abril, mayo es el periodo más grande de precipitaciones y se ve la correlación estrecha entre todos los tipos de accidentes. Bueno, se podría ya analizar mucho más en detalle. Se ve que lo que domina, lo más frecuente, son las inundaciones. Después vienen los derrumbes. Bueno, podemos pasar a la otra. Bueno, ya, me parece, porque no hay el título. Ah, sí, el título está del otro lado. Es decir, los 4 tipos de accidentes. Inundaciones. Hubo en el periodo 163, 43% de los accidentes del periodo analizado por Pierre Peltier. Y muy frecuentes, extensión espacial y daños limitados, algunas manzanas. Pero cuando se habla de inundaciones, no se trata de un aguacero, es decir, se trata de 20 a 60, 30 a 60 centímetros de agua, entonces no es un aguacero y que caen en muy poco tiempo. Después, ¿por qué? Porque otra vez, y eso es un hilo conductor de la ponencia, es que porque el agua sale de los alcantarillados y a causa del relleno de las quebradas. Y en este caso, bueno, el camino más rápido es la Caribe. Y entonces, ya vamos a ver esto un poco más en detalle después, trazado de las antiguas quebradas, porque el problema es que hay 183 quebradas en Quito y la mayoría, es decir, más del 90%, son rellenadas, es decir, para la extensión de la ciudad, extensión de las infraestructuras y eso ya otro punto, relleno de las quebradas y al mismo tiempo una red de drenaje completamente inadecuada. Entonces son los 2 elementos que explican, yo voy a decir todo. Pero, otra vez, la causa es natural. Las precipitaciones intensas que caen en muy poco tiempo, pero la acción del hombre y, en este caso, el relleno de la quebrada o de las quebradas, un drenaje alcantarillado que no es tan adecuado y en este caso, bueno, los resultados, los efectos agudizan de manera impresionante lo natural de las precipitaciones. Después, flujos de lodo o aluviones, lo que pasó en la Gasca. Solo 70, es decir, menos de 1 por año. 18%. 30 a 60 centímetros, pero no se trata de agua, se trata de lodo y de carga sólida. Cuando digo carga sólida, es todo lo que está arrasado, agua arriba, troncos, vegetaciones, y después, cuando baja, arrasa materiales sólidos, es decir, casas, pedazos de casas, vehículos, etcétera, etcétera. Y esto sí, hay que ver la extensión de 300 metros, pero hasta 3 o 4 kilómetros. Y de daños muy importantes. Ejemplo de la Gasca 75 y sobre todo 2022. Hundimientos de calzada
36,9%. ¿Qué es eso? Es muy sencillo. Es decir, la red de drenaje no está adecuada. La quebrada está rellena. Y en este caso, ¿qué pasa? Explota adentro, explota el alcantarillado. Y durante meses, a veces años, la quebrada funciona. Y a la final, todo el material de relleno se va. Y a la final resulta que queda únicamente la capa de asfalto, pero no hay nada debajo. Y algún día pasa un carro y de golpe se hunde, y se hunde muy a menudo de 10 a 20 metros. Entonces, los 20 metros de profundidad de relleno se fueron paulatinamente porque el alcantarillado explotó adentro. Y entonces el agua no pasa por el alcantarillado, pero pasa al lado. Y eso, bueno, otra vez. ¿Por qué? Porque la limpieza de los alcantarillados, de los colectores, no está hecho correctamente. Y extensión limitada, pero accidente impresionante. 20 metros de profundidad y hasta 150 metros de largo. Y por fin, los derrumbes. Los derrumbes, 114, 30% y más de 80 fallecidos en 88 años, es decir, un promedio de algo como uno cada año. Y eso es el tipo de accidente con los flujos de lodo que son los más peligrosos y los más que ocasionan más daños y más muertos. Y en este caso no se trata de las precipitaciones, por supuesto, pero se trata de la humedad del suelo y de taludes mal consolidados. Y en este caso es un pedazo del talud que viene para enterrar las casas que están debajo o destruirlas. Muy localizados, por supuesto, pero una destrucción de vivienda y el número de fallecidos y heridos importante. Pero otra vez relativizar estos riesgos menores cuando se toman en cuenta los riesgos mayores. La siguiente. Aquí tienen el trabajo que hizo Pierre Peltre entre 1900 y 1988. Entonces tienen la ciudad de Quito, tienen el norte a la derecha y tienen la red de quebradas. La red de quebradas, y hay que ver que hoy en día no se ven estas quebradas porque son rellenadas. Y ven los tipos de accidentes, inundaciones frecuentes, muy frecuentes, aluviones y hundimientos. Entonces, todas las quebradas, y es lógico, para ustedes están arriba, voy a decir arriba porque no puedo, arriba ven que todas estas quebradas bajan de las faldas del volcán Pichincha. Y ven y quiero insistir sobre eso, ven las manchas más extendidas, es decir, las manchas tienen las grandes, 1, 2, 3, 4, 5 de la izquierda a la derecha. Y la de la Gascar es la que está en el centro. Es decir, tienen el centro histórico a la izquierda, tienes el aeropuerto a la derecha y tienen una mancha
la Gasca es larga y en la situación del 75, la situación del 2022, tendríamos una mancha mucho más larga. Bueno, vamos a la siguiente. Ya. Bueno, va a ser muy difícil explicar. Bueno, son los tres periodos que les indiqué al principio. Es decir, Pierre hizo 3 mapas correspondientes al periodo 1900-1947, 48-67 y 68-90 y 88. Lo que quiero que vean es, bueno, digamos, los accidentes se ven. Se ve el aeropuerto al norte y, sobre todo, lo interesante es ver la extensión espacial cada vez. Es decir, la extensión espacial, miran, hasta el 47 es una extensión espacial muy limitada de Quito. Entonces tienen 2 aluviones, lo que no existía en este periodo, es decir, el aeropuerto, que ahora es también, se fue a 25 kilómetros, pero en este tiempo, miran las 2 manchas de aluviones, pero en este tiempo los aluviones están en el periódico, hay una descripción, pero ya se trata de caminos, se trata de pastos, se trata de un poco de agricultura, pero no había habitaciones. Después miran la situación entre 48 y 67. La extensión es todavía muy limitada, pero un crecimiento hasta el norte, con el parque más grande de Quito, La Carolina, que es un punto de referencia. Y se ve muy bien un elemento, el centro histórico. Abajo de la quebrada Jerusalén. No, discúlpame. Arriba de la quebrada Jerusalén. No poder decir norte, sur, oeste, este, y no poder mostrar los elementos, pero miran cómo crecen el número de eventos, yo diría catastróficos, de riesgos menores catastróficos, y la situación empeora, por supuesto, en el último periodo, porque el crecimiento espacial se hace en las faldas del Pichincha. Tienen como referencia el Ruku Pichincha a la izquierda con 4.780 metros. Ven las quebradas que bajan de las faldas y, por supuesto, los terrenos que están abajo, bueno, ya están los más afectados por estos elementos. Entonces, la siguiente, por favor. Ya, voy a pasar rápido porque el primer cuadro es lo que dijimos, el total gravedad 1, gravedad 0 son los que ocurrieron, los que afectaron y que fueron catastróficos, hablando de riesgos morfoclimáticos. Sobre todo lo que quiero mostrar es el segundo, el cuadro de abajo, y viene el problema. Caudal decenal, es decir, en metros cúbicos por segundo. Y aquí tienen algunas quebradas, las más conocidas. Mira el caudal decenal y abajo tienen la capacidad de desagüe. Es decir, que estamos en una proporción de 1 a 2 a 3. Y lo de la Gasca de enero es una proporción de 1 a 10.
Entonces, el problema, y claro, porque nada está adaptado. 1 a 10. Digamos, entre, no todo el mundo no está de acuerdo, entre por lo menos 6 y hasta 10. Bueno, la siguiente voy a pasar. Son los accidentes graves. Ya, y ahora el 2, 3. La casca 75-2022. Entonces, las dos fotos. A la derecha, la situación en 1975. A la izquierda, la situación en 2022. Bueno, ¿cuál es la diferencia? No hay. Es decir, que no es el mismo ángulo de vista, pero la única cosa es que cambian las marcas de carros. Hay otras fotos y cambia la arquitectura entre 75 y 2022. Y hay la siguiente. La siguiente es justamente la alusión de la Gasca en 2022 con al segundo plano, es decir, el primer plano abajo se ve una vía con carros y al segundo plano es la cancha de Ecuador, donde hubo un número de muertos importante porque ya llegó el flujo de lodo y arrasó con todo, los vehículos, las personas, las casas, todo. Entonces, para dar una idea de que es un flujo de lodo de más de 4 kilómetros hasta la Avenida América y la Sala. Por favor, ya. Eso, yo creo que esto voy a aprovechar al mismo tiempo para hablar de este elemento, es decir, es el sistema de captación del agua en las quebradas que tienen este sistema. Entonces, ven cómo podría decir, son mallas, pero no se ve bien. Es decir, con el mouse. Estructura para filtrar piedras, troncos. Es decir, son mallas con huecos y el agua, teóricamente, sí, el pero no se ve. ¿Se ve con el mouse? Sí, sí se ve el mouse. Me hubiera gustado, entonces es igual que entonces ya tienes eso que teóricamente permite filtrar los elementos sólidos que vienen de arriba. Y después, teóricamente, llega el agua, hay un segundo elemento que permite filtrar lo que pasó y por fin viene el alcantarillado que reemplaza la quebrada. Y en este caso, bueno, ¿qué pasa? Miran aquí. Capacidad de retención del agua y de todo. 500 metros cuadrados y lo que bajó en enero, 4.500, es decir, casi 10 veces más. Casi 10 veces más. Entonces, ya, ¿qué se puede hacer? Es decir, en este caso, hay un plan. Hay un plan previsto. Es decir, que el plan, y vamos a ver después, yo diría la última parte en la otra diapositiva. Sí, ya. Es decir, riesgos y accidentes morfoclimáticos y crisis. El papel de los actores públicos y privados. Y yo puse aquí, hay un culpable. Bueno, lo interesante es ver una parte solamente, tienen aquí
el Pichincha, la extensión de la ciudad actual y todas las quebradas. La parte verde es la parte de las quebradas que están al aire libre, es decir, abiertos. Y todo lo que está aquí en rojo es todas las quebradas rellenadas. Es decir, que no existen, pero sí existen debajo de la capa de relleno que se puso. Entonces, lo que aquí tienen justamente el accidente de la Gasca con el flujo de lodo, mira hasta dónde. Es una zona muy larga que cae del Pichincha. Y en este caso, por ejemplo, aquí estamos en lo que se dice la meseta de Quito o la planicie de Quito, y son barrios completamente consolidadas de clase media alta, y hasta los que viven aquí no saben que hubo quebradas. Los que lo saben es los que viven aquí. Pero aquí pueden tener una casa encima de una quebrada. Y para los que conocen Quito, la 10 de agosto, la América, toda esta zona, y aquí tienen la Carolina, el parque que vimos, un pedacito aquí. Y otro problema, porque el parque de la Carolina es un parque que fue antiguamente un lago. Y entonces es un terreno muy blando. Hasta que hace algunos años no se necesitaba una bomba de agua. Y entonces decidieron cortar el agua porque no servía de nada. Pero tuvieron algunos años después que poner en funcionamiento la bomba de agua únicamente para que no el terreno se hundiera. Y alrededor de la Carolina tienen edificios de 16 a 20 pisos. Entonces es una zona que no está tan segura como se puede decir. Entonces, el plan, los actores, bueno, problemas mayores, como lo vimos, reemplazar el sistema natural de drenaje, pues pasa la otra, el sistema natural de drenaje de las quebradas por una red de alcantarillado subdimensionado. Una red subdimensionada. Evacuar por los alcantarillados los caudales pico es imposible. Es imposible, sí y no. Se podría, pero ¿cuál sería el costo para poder suprimir completamente los caudales excepcionales? Los que pasan cada 5 años es factible. 10 años es un poco más complicado, pero lo que pasa cada 30 o 40 años, eso en la situación actual es imposible. Solución. Bueno, no es una solución, porque ahora es imposible. No rellenar las quebradas y hacer puentes, pero la urbanización siguió sin control y es algo irreversible en 2022. Antes se podía, pero se podía, hay que ver que se rellenaron las primeras quebradas en 1900, alrededor de 1900. Entonces hay que tomar en cuenta que en 1900 no se trataba de una ciudad que tiene la extensión espacial de ahora, por supuesto. No había los medios técnicos que existen ahora. Entonces, bueno, todo eso hace que para los moradores la quebrada servía de basurero y es el primer relleno de una quebrada. Después,
hay que tomar en cuenta otras cosas. Es que asociado a las quebradas hay cuentos, yo diría, extraordinarios y de miedo, y eso es antropología social, que la quebrada es muy a menudo asociada con algo malo. Entonces, en este caso, cuando se rellena no se ve y desaparece. Ahora otro elemento, crecimiento mal o no controlado. Eso yo diría, no, es la anterior, todavía la anterior. Entonces, es un sitio urbano de montaña y entonces no se puede parar la erosión, es imposible. Entonces, no hay posibilidad. Y el municipio anotó eso el 16 de febrero del 2022. El título, el municipio trabaja en un plan para reducir los riesgos. Pero yo diría es un poco bla, 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 porque limpieza de infraestructuras, inspección, capacitación, es decir, todo lo que teóricamente se tiene que hacer todo el tiempo. Y abarca para reducir los riesgos, todos, que sean riesgos morfoclimáticos, riesgos sísmicos, riesgos de erupción, todo, hasta riesgos industriales. Entonces, bueno, y eso sin presupuesto definido. Bueno, es decir, que es como siempre, tienen la prevención, la crisis y después la reconstrucción. Y durante el periodo de crisis sí vamos a mejorar todo para que no haya próxima vez. Imagínense que hubo un plan de mitigación de riesgos para la Gasca después de 75 y después de 97. En 22 no está vigente. No está vigente. Fue decidido por Jamil Mawad, después Spaku Moncayo, que asumió la responsabilidad, y en 22 no existe este plan, nunca fue puesto en vigencia. Entonces, yo diría, un plan puede ser eficiente. Se decidió en 1900 de rellenar las quebradas. No había otra posibilidad sino los puentes, otra vez. La Gasca, 1975. Un plan hecho en los 80 podría servir de algo en el 2022. Es una pregunta. Es decir, que se hizo lo que mostré hace poco, es decir, las piscinas de contención de agua, pero ya en este tiempo la Gasca no era tan poblada que ahora. Y ya podemos ver la segunda. Sí, otra vez sin cinismo, regresamos a una pregunta. ¿Cuál es el más económico para el Estado o para el Poder Municipal? Dejar un accidente excepcional, extraordinario y no hacer nada, o poner en marcha un plan no solo de desarrollo, pero de mitigación de los riesgos hasta duda. No sé, pero me parece que lo más económico es dejar las cosas hacerse, entre comillas, naturalmente. Ahora, los moradores. Falta de recursos poco elevados, porque justamente regresamos a una pregunta del principio: ¿cuáles son los barrios más afectados por justamente los accidentes? Son los barrios
digamos, no solo, por supuesto, La Gasca no es un barrio popular, pero los barrios de las faldas del Pichincha, a donde vinieron los migrantes en los años 70, 80, desde el campo hasta la ciudad, y que no tenía a dónde ir. Había solo el centro histórico tugurizado en este periodo, no ahora, o las faldas del Pichincha. La ventaja de las faldas del Pichincha es que el término, no vamos a hablar de eso, se llama, para que no haya problema, invasiones, pero la gente invade qué tipo de terreno, los que están los más peligrosos para construir. ¿Y cómo construyen? En un primer tiempo, construían con pedazos de madera, con plástico, con todo eso, y poco a poco, en función de las entradas de los recursos, y no tienen, muy a menudo, no tienen recursos fijos, y en este caso, todo se hace un pedazo por ahí, un pedazo por allá, sin tomar en cuenta los riesgos, porque son terrenos que son los más peligrosos. Y entonces, después, el primer problema de esta población es tener el título de propiedad, que haya la regularización. No importa el estado de la casa. Y después, bueno, tratan de mejorar. Pero antes de mejorar la casa, hay la alimentación, hay la educación de los niños, hay un montón de gastos. Entonces, la parte para mejorar la casa cada vez es reducida. Y en este caso, como no hay un control de estas casas, bueno, pasa lo que tiene que pasar. Pero es culpa de los moradores. No sé, pero cuando el municipio dice ya, vamos a expropiar a la gente, no quieren salir. Vamos a tener un plan de relocalización y todo eso, pero la pareja que gastó toda su vida para construir una casa, si es una casa de bloques, que no son bloques realmente adecuados para construir, prefiere quedarse en la casa que le costó su vida y no irse en un barrio desconocido, en una casa que dentro de 5 o 10 años estará en el mismo estado o peor que su propia casa que construyeron. Entonces, no sé. Entonces, en este caso, yo digo, los moradores, ¿cómo se puede culpar a alguien que se instala en un terreno que es teóricamente inconstruible, que no se puede construir, y después que el municipio les vote? Yo creo que es muy difícil. Y en los poderes públicos hay que ver también una cosa, que no tienen los recursos necesarios, no tienen tampoco el personal necesario para controlar. Y cuando hay un barrio que se legaliza, es demasiado tarde. Es decir, que no puede, por ejemplo, el Comité del Pueblo o Comité de Lucha de los Pobres, no pasé esta mañana o ayer, son barrios consolidados, pero un caudal, pero bueno, para estos barrios diferentes no están en las pendientes del Pichincha. Pero en caso de un sismo, pero todo se va abajo. Y último elemento es que ven, por ejemplo, en las faldas del Pichincha, al lado de la Gasca, hay otras quebradas, pero 2 quebradas no se puede pasar de un barrio a otro. Y van a ver un barrio popular con las casas, no se sabe cómo se mantienen, y al lado otra quebrada, entre 2 otras quebradas, un barrio de lujo con paredes de contención de 5 metros, y en estos barrios que tienen exactamente los mismos problemas, de un lado no pasará nada, porque todo está hecho según las normas
de construcción. Y del otro lado, bueno, nada está hecho como se tiene que hacer, pero la población no puede hacerlo, es imposible. Entonces, como elementos de conclusión, yo creo que podemos dejar de compartir para terminar. Ya. Entonces, como elementos de conclusión, y después regresaremos, pero creo que no vamos a tener tiempo, tengo otros elementos. Uno, el olvido de los periódicos y de la población. Y voy a decir exactamente el mismo caso para el COVID, para la Gasca, para la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, para el COVID, cuando empezó el confinamiento, se hablaba en los periódicos únicamente de eso. Hoy en día, toman un periódico en las ciudades de China en confinamiento, no se habla más, pero ya desapareció. La Gasca, 2 meses, se habló de la Gasca, de la aluvión con páginas especiales y todo, durante 2 meses. Y paulatinamente desaparece de los periódicos porque viene otra cosa. La guerra Rusia-Ucrania igual está paulatinamente desapareciendo, porque para los periodistas no se puede mantener la emoción de la gente con el mismo tema durante 6 meses o un año. Hay que cambiar. Y para la población, igual. Es decir, el olvido, por ejemplo, de la Gasca 2022, la Gasca 1975 desapareció de las memorias. Entonces, eso, la pérdida de memoria cultural. Y eso pasa, no es una especificidad del Ecuador, pasa en cualquier país del mundo. Y muy a menudo se reconstruye en el mismo lugar y lo mismo. Que sea en Italia con el Vesubio o el Etna, que sea en Quito o en las faldas de Pichicha, pasa lo mismo. Otro elemento es la muerte a los pobres. Yo creo que ya tenemos una visión muy rápida de justamente la correlación entre riesgos, cualquier sea el tipo de riesgo, y las desigualdades socioeconómicas y los diferentes barrios. Es decir, si se pone, por ejemplo, el mapa de los accidentes y por encima el mapa del porcentaje de hogares que no tienen un servicio higiénico exclusivo, vamos a tener una correlación perfecta. Entonces ya, eso sí. Y voy a terminar, y esta vez sí, las consecuencias indirectas de otros elementos. Por ejemplo, las consecuencias del COVID y de sus variantes son efectos indirectos. Los afectados del COVID tendrán seguramente un efecto indirecto en los impactos, en el impacto de los riesgos menores. Los accidentes morfoclimáticos que afectan muy a menudo a los más desfavorecidos, cuyos ingresos son bajos y fluctuantes. Dado el agravamiento de la situación financiera, no solo de la población, pero también del Estado, debido a la pandemia, cierre de empresas, despido de la gente, aumento de los empleos en el sector no legalizado o informal. Puede tener que la proporción de los recursos dedicados a la vivienda, que está limitado en tiempos, entre comillas, normales, después de estos elementos, van a reducir la parte del presupuesto dedicado a la vivienda. Entonces, son los efectos, yo diría, indirectos sobre elementos, sobre accidentes
menores accidentes, entre comillas, naturales, que no son realmente naturales. Muchas gracias. Sí, aplausos que los estamos acá. No, gracias por la charla. Vamos a pasar a leer unas preguntas que se han hecho aquí en el chat. Pero yo quisiera adelantar un par de cosas de lo que tú has dicho. A ver, dices, ¿de quién es la culpa? Parece ser que es compartida. Es decir, por un lado, el gobierno local, falta de gestión de riesgos, sí, subestimar el propio proceso natural de evacuación del agua, en este caso, y de la urbanización acelerada y sin control. El hecho de que vivimos en una montaña y la erosión es un elemento connatural a las montañas. Y finalmente, yo diría el déficit de vivienda que genera esta apropiación, digamos así, popular de los espacios que son de resguardo de la ciudad. Y me parece a mí que eso históricamente pues, lo has mostrado de una manera muy, muy didáctica. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Entonces dices, bueno, de aquí a 30 años se produce algo semejante. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serían un poco las alternativas que tiene la ciudad cuando uno ve el nivel de apropiación del ser humano sobre las quebradas, ¿no? Tenemos quebradas hasta la zona de los chiles, digamos así. Bueno, pues, ¿cómo la ves a futuro? Y luego, pues, leerte unas, tal vez ya pueden leer un par de preguntas después de que tú, Enrique, pues, digas algo al respecto. Bueno, al respecto, no se puede suprimir el riesgo de las precipitaciones. Lo que se puede hacer, pero necesita una inversión, es agua arriba. Bueno, tener estos reservorios, en caso de caudal de agua de lluvia importante, una frecuencia excepcional cada 5 años, pero nunca se podrá suprimir completamente el riesgo a causa de las pendientes del Pichincha. Y también hay que ver que, no se puede ver hasta ahora, por supuesto, se hablaba en los años 80 del bosque protector. El bosque protector está más y más desapareciendo y no se podía, en teoría, construir que sea un edificio, un centro comercial, todo lo que quieran, arriba de la vía occidental. Hubo el bosque, el primer centro comercial de lujo arriba, después al lado hicieron edificios con departamentos de lujo, y ahora, pero hay barrios enteros. Y eso tienen problemas, pero seguramente no como la población desfavorecida que invadió más arriba, más al oeste, a la derecha, a la izquierda. Eso no. Y entonces hay que ver que la urbanización, por ejemplo, ¿cuál es mejor que el eucalipto para retener el agua? Es la hierba. Y después, cuando se deforesta, cuando se suprime la hierba, entonces el agua no puede infiltrarse en el suelo. Y entonces el asfalto es para las aguas de lluvia, es una autopista. Es para hacer patines. Y entonces acelera el flujo, destruye paulatinamente la calle y al final todo se larga y vienen los desastres menores. Entonces, pero eso, hay que ver eso, yo diría, aguas arriba, aguas abajo.
y ahora es demasiado tarde. Ahora te pregunto como estudioso de la ciudad y del proceso de urbanización. Se han dicho cosas como una alternativa sería reubicar a la gente que vive más arriba, en las faldas del Pichichi. ¿Te parece que eso es posible en el momento actual en el que parece que la planificación urbana desaparece y la urbanización acelerada? No se puede, porque se trata de centenares de miles de personas. Entonces, eso no se puede expropiar. Se puede expropiar 5 o 10 casas sin que haya movimientos sociales, pero expropiar todas las zonas en peligro, eso es imposible. Y se ve en todos los países del mundo. Es lo mismo. Eso no se puede. O si no, hay que tener una dictadura. En este caso, sí se puede. No hay problema. Esa como hicieron los argentinos cuando hubo la Copa del Mundo hace muchos años. Entonces, en este caso, no hay problema. Pero no. Henry, bueno, voy a después a leer las 3 preguntas que tenemos en el chat, pero también me gustaría que se reflexione sobre, tú has hablado, que para mí me llamó la atención que cuando hay algún problema, el culpable es el cambio climático, el culpable es las precipitaciones, pero no se encuentra una razón de decir, tuvimos falla en la planificación, tuvimos falla en el monitoreo. Hay temas como lo que pasó en Agasta, pero hay quebradas que se sigue deforestando, Sí. o sea, no solo es la Gasca, sino todas las quebradas se siguen deforestando. ¿Dónde está el control? ¿Dónde está el poner una acción en donde en verdad se vea una de las competencias que tiene el gobierno local? Si uno mira la COTAD, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, desde el 129 al 150 están las competencias de los gobiernos locales. Su competencia es gestión de riesgos, es asegurar ese buen vivir de la gente, es tratar de minimizar las vulnerabilidades. Entonces, minimizar las vulnerabilidades desde una Secretaría de Riesgos pasarle a Servicio de Riesgos, estás creando o bajando esa autonomía a una institución. Entonces, al inicio, a través de la Constitución del 2008, se trató de implementar una Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Hoy es solo Servicio de Gestión de Riesgos. Eso también debe tener ese impacto en donde no ha habido la suficiente institucionalidad que se mira en este momento, la falta de institucionalidad en este proceso, que cuando se cambia de autoridad se mira como que no existen acciones en el pasado, es decir, no hay una continuidad en el proceso. Todo es malo del anterior y no se continúa con lo positivo de un proceso. Esa es la primera cosa y te voy a leer las preguntas para que tengas contexto de todo. Rafael Racines pregunta, el origen del deslave del 2022 fue la quebrada del Tejado. El origen del deslave del 75, ¿qué quebrada fue? Víctor Torres pregunta si los deslaves proceden a la expansión urbana y el municipio Y no. los Deslaves sí, preceden a la expansión urbana y el municipio no tiene memoria de ellos. ¿Qué lección nos dejan los accidentes para las políticas urbanas? La persona que está identificada como dice Juan concejal pregunta que la actualización de un estudio como el de Beltré de 1988 podría ser una tarea de la academia. La toma de decisiones de parte de la autoridad precisa de datos sustentados en la ciencia. Eso pregunta. ¿Puedes repetir, por favor? Dice, la actualización de un estudio como el de Beltré podría ser una tarea de la academia. Esa es la pregunta. Porque dice que no pueden tomar decisiones si no hay datos sustentados en la ciencia. El tema es que hay datos, o sea, ha habido datos históricos. Bueno, para la primera pregunta, bueno, creo que tú acabas de decir que, que no se culpa la planificación. Yo dije que existía un plan y que no fue vigente en 2022, entonces ya existía. Y igual que las leyes, bueno, yo no soy anti-leyes, pero casi, pero las leyes, todas las leyes existen
pero no se aplica. Y sobre todo, el problema presupuestario. Cuando en el periodo de Pierre había no me acuerdo exactamente, digamos alrededor de 150 personas en Quito para limpiar los alcantarillados. Imagínense, hay 183 y seguramente más quebradas, es decir, que no hay una persona para una quebrada. ¿Y cómo pueden hacer eso? Entonces hay falta de personal, falta de recursos, y yo puse en el título falta de voluntad. Y eso también hay que tomar eso en cuenta, y puse falta de continuidad. Falta de continuidad, y eso otra vez no es específico al Ecuador. Es decir, para alguien que es electo, lo único que tiene en la mente es hacerse reelegir. Y entonces ya va a hacer algo. Poco o promete mucho y no hace nada. Pero la próxima vez ya está votado y viene otro. Y el otro, justamente para hacerse genio, va a decir todo lo que se hizo antes está mal y ya quiere hacer todo nuevo. Pero eso pasa, yo diría, en todos los países. Más otra cosa que pasa también en todos los países son los problemas de corrupción. Y otra vez, no voy a decir eso, para el Ecuador. Pasa a un nivel menor en Europa. Bueno, es decir, que hay un nivel aceptable de corrupción. De vez en cuando, hace algunos años, se podía cambiar el plan de uso del suelo a la base, es decir, en el archivo del cadastro, pagando a la persona. Bueno, eso es un ejemplo a nivel de un funcionario básico, funcionario que, y otra vez, él es culpable. Hay que ver los sueldos. Creo que ya es muy difícil. Bueno, los que están arriba y que roban por millones de dólares, eso sí, ok. Pero un tipo que va a tratar de, bueno, es culpable, sí, pero no, también. Y creo que es la misma lógica. Para no me acuerdo bien el nombre de la quebrada. Creo que es la Rumipamba, la de 1975, pero no la aseguro. De todas maneras, está en la hoja central aquí, y eso se puede descargar sin problema. Aquí, entonces, sí, hay las vasconas, Pamba Chupa, Pamba Chupa. Y justamente al lado, y yo voy a decir, es Manmore, pero hay una quebrada que se llama Armiero, lo que acabamos de decir al principio. Es algo, sí, aquí al lado, bueno, cerca de la Gasca. Para las políticas urbanas, no me acuerdo bien la pregunta. Si puedes. La pregunta decía que el origen del deslave del 22 fue la quebrada del Tejado. Sí, no, es así. La última. No, la penúltima. La última es la tarea académica de actualización. Si los deslaves preceden a la expansión urbana y el municipio no tiene memoria de ellos, ¿qué lección nos dejan los accidentes para las políticas urbanas? Es decir, en el trabajo de Pierre Peltier, él recogió los datos del comercio, pero es evidente que hubo varios accidentes entre el 1900 y yo voy a decir el 1950 que no fueron tomados en cuenta porque no había población. Entonces ya no se podía hacer nada. Pero los derrumbes, otra vez llegamos a los problemas de recursos. Y por una parte de los poderes públicos para intervenir y de los moradores
que no pueden mejorar su casa a causa de recursos bajos. Y es porque tienen, la zona de Tokchuco, de Pisuri, la Baja Rolos, van a haber casas, pero ¿cómo pueden construir así a 20 centímetros en la quebrada? Es decir, que ya viene, y otra vez, riesgos, un pequeño sismo, bueno, no es culpa de las lluvias, pero ya la casa se va abajo. Y es porque cuando los taludes llenos de agua, es una parte de un talud de varios decenas de metros cúbicos que caen encima de una casa. Y en este caso, el municipio no tiene los recursos y a veces la voluntad para intervenir. Y hay las leyes, hay las zonas teóricamente en las cuales no se puede construir, pero eso hay que tener el personal para hacer aplicar estas leyes, pero antes que se construya un barrio entero. Y es lo que no se hace. Entonces, claro que la memoria de la población, la memoria de los municipios es corta, pero se puede explicar. Es decir, los derrumbes, como lo vimos, hubo algo en 88 años, 80 fallecidos. Es decir, el promedio, porque el promedio es un poco absurdo, porque cuando un talud invade casas, va a matar de golpe toda la familia. Pero después no vamos a tener un accidente tan dramático durante algunos años. Y entonces, para un municipio, bueno, ¿qué importa 4 personas en su parroquia o en su alcaldía de su ciudad? Quizás nunca, y para otro, 4 no es mucho, entre comillas. Yo creo otra vez relativizar los accidentes y los problemas. Imagínense que en un año hubo más fallecidos en las cárceles que en 88 años con los ciudadanos de Quito. Entonces hay que siempre relativizar. Yo creo. Hay 2 preguntas más, Henry. Sí. Espera. Falta una de, Tenía, sí. una de Rafael. Claro que estos estudios, yo creo que este tipo de estudio y la actualización se podría, bueno, no se podría, tiene que hacerse en la academia, es evidente. Y después ser utilizado por el municipio. Pero tú hablaste de qué pasó de los riesgos naturales, pasó a la Secretaría. Bueno, voy a darle otro ejemplo. En los años 80 se hizo el Atlas Informatizado de Quito. Duró 9 años. Bueno, una institución del Estado no puede hacer eso. Pero después hay que ver que toda la tecnología pasó al municipio. Y entre el 92 y el 2005, es decir, 2005, hace ya mucho tiempo, hubo un departamento de planificación que tenía realmente el nombre de Secretaría de Planificación y en el municipio de Quito, un equipo de investigadores que trabajaban en la municipalidad. Desde 2005 no me interesan los estudios urbanos porque viene en primero la ecología,
después viene el cambio climático, hubo la globalización, todo eso desaparece. Es un poco temas de estudios de moda. Y hoy en día no hay un centro que puede tener este nombre de estudios urbanos que sea privado, ONG o del Estado y del municipio. Hay el Instituto de la Ciudad que están tratando ahora de reempezar a hacer algunas investigaciones y en Quito nada más. Entonces creo que ya este es un problema. Pero después, hacer estos estudios para que se queden en las bibliotecas y que los investigadores o los profesores leen eso, bueno, está bien, pero estamos en un círculo y punto. Pero eso tiene que ser útil justamente para los poderes públicos que no pueden hacer eso. Y ya. No hagas el tiempo, Enrique, porque pues, Sí. muy interesante la charla, pero pues, el tiempo ha corrido. Tal vez una última pregunta y nada más y agradecerles a las personas de chat de toda la información que están aportando. Las dos preguntas que están en el chat Sí. es ¿qué investigación se ha hecho sobre el deslave de la quebrada del Armero? La historia dice que ese deslave a mediados del siglo de esta quebrada llegó a la 10 de agosto. Sí. Y no podemos culpar a la vivienda o a la población, No. dice Rafael Racines. Santiago Fialles dice, buenas noches, felicitaciones por la exposición y por recordar la historia y las afectaciones que ocasionan los deslaves. Quisiera saber si el responsable de la mitigación tiene sus planes actualizados y por qué la sociedad no los conoce. Y quisiera conocer desde su punto de vista la función de las Fuerzas Armadas en estas respuestas a desastres. Terremotos y respuestas del desastre. Bueno, Armero no fue un deslave, fue una erupción volcánica. No, pero están hablando de la quebrada de Quebrada. Okay. No, se llama así. Es la Es percepción que decir, quiero hacer, Rafael. no hubo estudios. Es decir, hubo un estudio, no me acuerdo quién lo hizo, sobre la descarga. Hubo un estudio que todavía se puede leer, se puede descargar, sobre la quebrada La Raya. Hubo, pero, y yo creo que eso es interesante, pero lo más importante es generalizar lo que pasa en una quebrada puede pasar en su vecina. Y después, bueno, los sistemas técnicos, las posibilidades técnicas son las mismas, es decir, agua arriba, tener paredes más altas que las que vimos para la Gasca, y todo eso es un trabajo de ingeniero y no de geógrafo. Pero podemos, yo diría, ayudar sobre lo de lo que pasa, cómo puede afectar, y nosotros no tenemos las soluciones técnicas, pero justamente decir, en este caso, ¿qué se puede hacer? Porque nosotros lo sabemos así de manera general, pero no se puede aplicar a una quebrada específica. Pero de cierta manera, perdona que te interrumpa, estudiar una quebrada o varias quebradas ayuda un poco a generalizar algunos elementos sintomáticos de lo que puede ocurrir en toda la red. Absolutamente, y justamente la tipología de los accidentes, la ubicación, claro, hay que ver, 88 y 85 fue hecho eso. Entonces, no se hablaba de GPS, de todo eso. Entonces, se hacía, claro que no es preciso cómo se podría hacer ahora. No, pero hay más tecnología Pero para eso, con más detalle. Eso, y justamente un plan hecho hace 30 años, si no se actualiza, no sirve de nada. 30 años después, porque la ciudad ha crecido arriba, porque ya hay una escuela, entonces ya no sirve de nada. Y yo diría el papel del ejército, creo que
voy a tener dificultad de responder eso, porque el papel del ejército, en un primer lugar, es, y se vio con el terremoto de Pedernales, es un actor muy importante para la crisis, es decir, para resolver la crisis, pero no para la prevención, no la ametralladora, no para la prevención y no para la reconstrucción, pero tienen un papel fundamental durante la crisis en sí misma. Eso sí. Y la última era sobre mitigación. Anoté eso. Mitigación, si la mitigación tiene sus planes, saber si el responsable no, de la mitigación no. tiene planes actualizados y por qué No hay, no los conoce. ahora no hay un plan de riesgos, hasta solo riesgos morfoclimáticos. Y desapareció algo que tenía un papel muy importante en la defensa civil. Desapareció. Porque un plan para, por ejemplo, un sismo, lo que hay que prever, y es lo que hizo el municipio de Quito, pero en los años 2000, a principios, es decir, si viene un terremoto de tal grados en la escala de Richter, ¿cuáles son las infraestructuras que van a estar cortadas? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son la red eléctrica, la red de agua? Y entonces también a dónde tenemos que intervenir en primer lugar para que pasen los bomberos, el ejército, las ambulancias, todo eso. Y dónde tiene que irse la gente a refugiarse. Pero eso fue hace casi 20 años. Entonces, este plan que existía, y hubo estudios, hay que actualizar una base de datos, un sistema de información geográfico. Si no se actualiza, es plata botada por la ventana. Solo quería para, como de las que hablas tú, de las lecciones aprendidas, yo creo que hay un rol que es las autoridades. O sea, aquí no hay que quitar un rol de la autoridad. El municipio tiene la competencia de generar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Muchos de esos planes se contratan, pero no se hace un diagnóstico del territorio tomando en cuenta justamente la charla que acabas de exponer, este proceso que es histórico. Muchos de los diagnósticos solo se toma una foto del momento, es instantánea de la actualidad, pero no se toma el tema sociohistórico y volvemos a repetir la historia y los desastres de manera continua. Entonces yo sí creo que hay un rol y una responsabilidad de los gobiernos locales cuando generan sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, planes que a veces solo son el requisito para poder tener recursos del gobierno central, pero realmente no corresponden en esa organización del territorio, mirando estos procesos que se van repitiendo. Porque los planes, se contratan a empresas privadas que ya tienen yo diría, un libro preparado con los títulos y hay que llenar y hacen eso, que sea una ciudad de 10.000 habitantes o de 500.000, que esté en la sierra, en la Amazonia o en la costa, da igual, tenemos el armazón listo y ya tenemos que hacerlo rápido porque después viene otra ciudad y va a darnos lo mismo. Entonces eso es muy problemático. Y el último plan de Quito, teóricamente hubiera tenido que ser aprobado hace meses, para no decir años, y no se sabe realmente lo que pasa. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho. Este video se va a guardar y lo van a poder descargar después o lo vamos a subir a un canal de YouTube. Ha sido una charla larga y llena de elementos interesantes y les agradecemos a todas y a todos por estar aquí. Gracias, Enrique. De nada. También a Yanina, Gracias, muy gentiles, y también a nuestros compañeros Mónica y Darío que nos han apoyado en este ensayo con esta tecnología nueva que tenemos acá. Bueno, hasta ahí nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un gusto. Gracias. Disculpa.